Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Nota del autor. Esta es la tercera reescritura de este capítulo. No es mi mejor trabajo, pero sentí que debía publicarlo para poder avanzar y reenfocar mis esfuerzos en un próximo capítulo mejor y más sólido. Además, no es una versión beta y la revisión gramatical es superficial. Así que prepárense para algunos problemas. Destino barra Clover capítulo 8. No había muchas cosas que impulsaran a Mereoleona a actuar. Siempre estaba en movimiento, siempre dispuesta a luchar, pero que alguien la obligara a hacer algo que no estuviera ya a punto de hacer era imposible. Imposible, salvo por una sola cosa. Joder, déjame con ese cabrón, no puede haber llegado tan lejos. Rugió, haciendo temblar prácticamente cada centímetro de la habitación. Los magos del Rey Mago temblaron ante el calor crudo que emanaba de ella, y también se cagaron en los pantalones en las grietas de sus escritorios de madera. Eran los guardianes de una pequeña cárcel construida precisamente en el centro de la ciudad. En las profundidades de su pequeña prisión, encerraban a los prisioneros más reprimidos por los crímenes más atroces. En este caso, el traidor del reino, quien permitió el ataque a su ciudad. El que orquestó el mismo ataque que dejó al hermano de Mereoleona en coma y al que el actual capitán de los Leones Carmesíes quería asesinar violenta y brutalmente. Tal como estaban las cosas, su única salvación era el hombre que la sostenía firmemente, aunque con cierta dificultad. Mereoleona, no puedes simplemente andar por toda la ciudad enfurecida. Su codo le dio un codazo en la cara y ella desapareció, escapando de la prisión a toda velocidad. Sin embargo, antes de que pudiera llegar demasiado lejos, quedó atrapada en una cronosfera, cortesía del Rey Mago. Aunque, por la forma en que su frente empezó a sudar, no fue tarea fácil. Tal como estaban las cosas, todo había ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Mereoleona se había enterado del prisionero apenas unas horas antes por un contacto interno de su familia. Había empacado su sesión de entrenamiento y enviado a todos a casa a través de un portal. Naturalmente, esperaba que el pequeño imbécil estuviera encerrado y esperándola, pero no. Los idiotas perdieron al maldito gigante de orca púrpura. Todo esto en cuestión de horas. Así que, comprensiblemente, estaba furiosa. Escapó hace horas, admitió Julius. Y con su magia, es muy probable que ya se haya ido hace tiempo. La sala quedó en un silencio sepulcral cuando Mereoleona fue liberada del sello, con su vicecapitán listo para detenerla si intentaba algo. Volvió su mirada rabiosa hacia Julius y, por primera vez en mucho tiempo, el rey mago sintió miedo. Eres un idiota, lo sabes. Ve, bueno, tartamudeó un poco, puedo compensarte. Y además tiene una orden de matar al instante. Mereoleona sonrió y sus llamas comenzaron a encenderse nuevamente. Bien, bien. Ella miró hacia adelante con los ojos entrecerrados, lo que hizo que el rey mago diera un paso atrás tentativamente. Ese grupo de trabajo del que hablabas, aún estás diseñando cómo seleccionar a los miembros, ¿verdad? Parpadeó y asintió. Bien, písale a ese rey de los pañales y deja que Archer se encargue. Pasará con creces y vendrá conmigo a arrasar donde quiera que estén esos perdedores. Ah, eso. Archer recordaba haber oído algo al respecto, sobre cómo a él y a otros nuevos reclutas se les prohibió participar en el proceso de selección. No importaba, Archer iba a seguirlos de todas llenas. Por eso era tan extraño que Mereoleona insistiera en que formara parte del proceso de selección. Siempre era así, queriendo que participara e incluyera. Sinceramente, fue un gesto bastante dulce, aunque pareciera que exageraba. Archer, sin embargo, estaba mirando un espacio aislado en un pasillo. La sensación de estar en ese espacio le resultaba familiar. Se giró hacia Julius, pues había sentido la mentira del hombre desde que llegó. Políticamente, esto era una estupidez, pero, francamente, la política no le importaba mucho para empezar. Julius debió presentir lo que estaba a punto de suceder, porque su mirada se resignó. Entonces explicó Archer, en realidad nunca escapó, ¿verdad? Para sorpresa de Julio, Mereoleona simplemente sonrió. Como dije, es un maldito idiota. Señaló el espacio en el pasillo.
Puedo sentir la magia ahí, así que no te molestes en negarlo más. ¿Y qué, Julius? ¿Sigues interrogando a ese gordo bastardo? ¿Temes que lo mate antes de que suelte? ¿Cómo dices que usas a Archer? ¿Descubrir el pastel? No voy a usar eso. Archer simplemente se encogió de hombros mientras la reina León Carmesí volvía su atención a Julius. En fin, si me vuelves a mentir, te parto las pelotas. Entendido. Julius suspiró. Si bien Mereoleona era ciertamente poderosa, incluso entre los capitanes de los caballeros mágicos, Julius siempre la superó en combate. Fue una de las razones por las que se convirtió en el rey mago. Mereoleona, en términos de poder militar puro, fue una de las aspirantes originales al título cuando Julius estaba en pleno proceso de ascensión. Sin arrogancia, siempre había creído que sería cada vez mejor que ella, aunque solo fuera por sus variados intereses en el desarrollo de su magia y la naturaleza misma de su poder. Después de todo, es bastante difícil derrotar a alguien que literalmente controla el tiempo. Dicho esto, en los últimos años, ella había pasado de ser un recurso poderoso a una fuerza opresiva y beligerante. Ahora lo superaba con creces en poder místico puro. Claro que el combate era más que el simple poder. Estaba completamente seguro de que podría derrotarla, incluso con facilidad, pero eso importaba poco a la nobleza y a los idiotas que la componían. Para ellos, el poder mágico puro era la única medida real de la fuerza de alguien. Eso hizo que Julius pensara en Asta por un momento. A ojos de la nobleza, Asta debía de haber resultado una repugnante mancha, pero sus habilidades como usuario de antimagia lo convertían en un activo excepcionalmente destacado y uno de sus soldados más hábiles. Tanto él como el chico sin magia contaban con más que un simple conjunto de habilidades, y por ello eran mejores. Aún así, accedería a las exigencias de Mereoleona respecto a Archer por una sola razón: ver más de su magia. Oh, pensarlo trajo una sonrisa tonta al rostro de Julius, una sonrisa oculta tras años de experiencia en el campo de batalla de la política. Apartando la sonrisa de su rostro, la observó mientras se marchaba, con la cordura venciendo a la rabia. Ella sabía tan bien como él que lo que más necesitaban ahora era información. Aún así, una parte de él estaba aterrorizada por el trato que recibiría su nuevo prisionero una vez que terminaran. Si no le ofrecía información nueva, Julius no tendría más remedio que, oh, bueno, eso podría funcionar. Julius sonrió, una sonrisa pequeña pero malvada, atravesando la ilusión y bajando por una serie de puertas que conducían al bloque de celdas de su prisionero más reciente. Geldré, el traidor del reino y antiguo capitán de las Orcas Púrpuras. Sus acciones quedaron al descubierto cuando un par de terroristas fueron detenidos por nada menos que Archer. Era extraño cómo el hombre los había tratado, casi aparentemente sabiendo exactamente dónde estaban. Simplemente denunció a los terroristas, ambos ensartados en el suelo pedregoso del reino, vivos pero heridos. No hubo bajas y la mayor parte del reino ni siquiera sabía que se habían infiltrado. Desafortunadamente, uno de ellos escapó, un extraño uso de magia espacial que no se registró con ninguno de los encantamientos de desviación espacial. Sin embargo, sí quedó un idiota al azar, quien reveló el trato entre Geldren y el grupo al que pertenecían, el Ojo del Sol de Medianoche. Todo esto había ocurrido tan solo unos días antes del viaje de entrenamiento de Mereoleona. Para ser honesto, Julius sospechó por un tiempo, pero enseguida supuso que Archer simplemente dominaba el ki incluso mejor que Yami. Por lo que Julius podía comprender, su viejo amigo Yami no dominaba el ki, así que era lógico que el extraño poder oriental ocultara algo más de lo que aparentaba. De cualquier manera, no importaba. Lo que importaba era Geldré. El hombre era astuto, pues había ingerido un artefacto que impedía leer la mente. Sin embargo, ingerirlo era simplemente una forma de describir el abominable uso de magia corporal para fusionarlo con su carne. Astuto, pero ciertamente fuera de lo común. Hola, mi señor, sonrió Geldré, con sus enormes dientes brillando con su naturaleza engañosa. Incluso envuelto en magia de tierra que devoraba su maná, el hombre mantuvo la compostura, como era de esperar de un antiguo capitán de los caballeros mágicos. Julius sonrió. ¿Estás listo para hablar, Geldré? Soy inocente, sonrió el hombre. Eres un traidor. Soy inocente. Insistió, con la sonrisa torcida aún en su rostro. Julius entrecerró los ojos. Hasta un niño podría ver que su arrebato era una artimaña, un torpe intento de emotivizar su respuesta. Y, por desgracia, para este mago traidor, no iba a funcionar.
En manos de Julius, sacó un papel místico que mostraba las firmas místicas de quienes habían estado presentes en la sala de los magos escudo del reino. Estos resultados se usaban habitualmente para controlar los niveles de maná de los magos involucrados en la barrera. Generalmente, para su salud. Realmente era beneficioso en ese momento, ya que tales pruebas no eran comunes ni siquiera entre los capitanes. Geldre le echó un vistazo y, con la mirada perdida de una ballena, le dijo la verdad. Esto no es mío. Julius casi gritó de incredulidad. ¿En serio? Esto se estaba volviendo ridículo. No se trataba de inocencia. La culpabilidad de Geldre no era un problema. Todo esto era una forma de empezar a indagar, y empezó con la admisión de Geldre. Naturalmente, había más de una forma de usar la magia mental. Pero requería ese breve momento en que Geldre pensara realmente en lo que querían aprender. Por desgracia, la magia mental más exitosa y potente que tenían a su disposición requería una admisión de culpa de algún tipo. La magia era tan interesante con todas esas restricciones. Está bien, suspiró Julio, arrojando el periódico a un lado. La sonrisa de Geldre era amplia, el sabor de la victoria al alcance de la mano. Julius se encogió de hombros con impotencia. Supongo que es hora de que Mereoleona tenga su conversación contigo. La sonrisa de Geldre murió de una muerte brutal y horrible, retorciéndose en una mueca de proporciones épicas. ¿Qué? Chilló. Bueno, no me estás dando lo que necesito, Geldre. Lo he intentado todo, así que le daré lo que necesita, al hombre que desencadenó los acontecimientos que casi le arrebatan a su hermano. La sonrisa de Julius no parecía maliciosa, pero la intención era obvia. Pero estoy seguro de que no será demasiado agresiva en su interrogatorio. Menos mal que tienes todo ese dinero ahorrado. Me temo que los gastos médicos probablemente serán elevados. Los ojos de Geldre se abrieron de par en par al empezar a agitarse. Si lo hubiera hecho antes, Geldre no se habría derrumbado, pero se aseguró de que el hombre supiera y oyera que Mereoleona estaba allí, y también todo lo que había dicho. Era inteligente, pero no tan astuta como el viejo Julius. Al fin y al cabo, si de verdad hubiera querido, no habría oído ni una palabra de esa gente, y al diablo con los informantes de su familia. Los nobles sabían lo que quería que supieran. Julius sonrió levemente al ver cómo Geldre empezaba a enloquecer de miedo. No. No. Manténganme alejado de esa bestia rabiosa. Debería haberlo imaginado. Geldre, el patán obsesionado con el dinero que era, intentó hacer un trato con Mereoleona, uno mal planeado. Al parecer, tenía cicatrices de la escarificación que había recibido. Ahora que Julius lo pensaba, quizás no necesitaba a Mereoleona en el edificio. Vaya, esperaba no haber perdido días preparándolo para que fuera redundante. Yo no fui parte de eso no estaba en el trato que hicimos. Los tengo. Geldre se dio cuenta de su locura demasiado tarde, ya que una oleada azul de maná, con forma de lanza, se le clavó en la cabeza. Sus ojos se pusieron en blanco. El ataque mental fue lo suficientemente preciso como para burlar incluso las defensas más estrictas. Al fin y al cabo, la magia utilizada dependía de saber lo que la persona pensaba, de la aceptación de la culpa y de otros medios para integrar el maná en sus pensamientos. Era un hechizo mucho más exigente de lo que uno pensaría, pero casi infalible, eludiendo incluso las protecciones más fuertes, como artefactos y contrahechizos. La astucia de Geldre y su habilidad para evitar el peligro normalmente serían difíciles de burlar, especialmente con su magia de permeación, pero la evidencia obtenida a través de las medidas preventivas de Archer les dio la ventaja de atrapar a Geldre de manera más efectiva y con menos restricciones de la ley sobre cómo tratar con él. Aún así, esto significaría que el proceso de selección tendría que adelantarse para el ataque al ojo del sol de medianoche. Más vale prevenir que curar. No se sabía qué información podrían descubrir. Había que hacer un anuncio y, como decía Mereoleona, a un rey de los pañales había que pisotearle los pies. Quizás, con suerte, podría decirlo como si fuera idea del rey. Quizás. O quizás sería más fácil dejar que Meroleona hablara con él y no, eso sería exagerado. De cualquier manera, importaba poco. Los métodos que usaron con Geldre fueron definitivos, pero lentos. Era como armar un rompecabezas. Mientras tuvieran acceso ilimitado al hombre, descubrirían todo lo que necesitaban, pero les llevaría tiempo. Días con suerte, meses si no. Esperaba de verdad que no volviera a suceder así. Limpiar ese desastre era tan molesto. Al día siguiente, Archer suspiró, sintiendo el revoltijo de pelo de Mereoleona revolotear bajo su nariz.
Estaba despatarrada sobre él, su calor abrasador era más que suficiente para despertarlo. Parecía que seguía sin importarle respetar las reglas de su madre sobre su arreglo, pero, para ser justos, nadie se quejó. En la cara, al menos. Como ya era costumbre en los últimos días, Archer empezó a cocinar por la mañana, recurriendo a décadas de experiencia para escabullirse de Mereoleona, usando tanto habilidad como abundante ki para asegurarse de que no se despertara. Solían ser comidas sencillas, algo que Mereoleona, aficionada a los bocadillos, comía a lo largo del día. Saludó a los sirvientes con la cabeza y se dirigió a la cocina familiar. Como si llevara décadas allí, Archer se movió con fluidez entre los cocineros que ya preparaban el desayuno. Vio que uno de ellos estaba preparando su pequeño desayuno habitual para Mereoleona, así que Archer decidió centrarse en el té. Bueno, té para él y zumo para ella. La destreza de estos cocineros era superior a la de Archer, aunque su amante juraba que no eran iguales. Y él no tenía energías para discutir con ella, además, le daba un buen subidón de ego. Machacó algunas frutas frescas y preparó su ponche de frutas favorito, con la cantidad suficiente para llenar un tazón pequeño tras añadir otros ingredientes. Mediante modificaciones, creó una jarra, simplemente cambiando la forma del material para que se ajustara mejor a la tarea. Supuestamente, esta era una práctica común en otras cocinas para quienes, con su magia, podían manipular objetos. Sonrió al sentir su maná salvaje brotar. En cuanto lo envolvió, supo que Mereoleona estaba en movimiento. Silenciosamente, se dirigió de la cocina a la mesa, colocando un vaso y la jarra a donde ella solía sentarse. Saludó a sus padres con un gesto de la cabeza, con una sonrisa de agradecimiento, mientras colocaba también algunas tazas de té cerca de ellos. Oh, Archer, eres un encanto. Sabes que no tienes por qué hacer esto. Quizás, admitió, pero me gusta cocinar cuando puedo. Y, lamentablemente, tomar té es prácticamente lo único que su personal me permite hacer últimamente. Su espíritu competitivo le gustaba a Archer, lo suficiente como para competir con el suyo. Incluso había aprendido a imitar sus habilidades para infundir maná directamente en la comida. Claro que sabía a metal, debido a su naturaleza, pero Mereoleona se volvió salvaje la primera vez que lo probó. Literalmente. Se lo comió todo con voracidad, solo para sonrojarse, hacerle una seña obscena y desaparecer por un día. Las sonrisas cómplices aún lo irritaban, porque nadie le contaba lo sucedido ni su significado. Ah, ¿escuchaste a mi muchacho? Se giró hacia su padre, aún sin estar del todo seguro de cómo se sentía al oír ese trato paternal. Por un lado, era innegable la leve sensación de placer. Por otro, era 8 veces mayor que todos los habitantes de la ciudad juntos. Probablemente. Espero tener alguna noticia sobre Geldre. El hombre negó con la cabeza, aunque por un instante un torrente de sed de sangre resonó en la habitación. Archer se sintió extremadamente incómodo ante el mordisco de labio que la esposa del hombre le lanzó. No. Pero me aseguraré de que pasemos un rato agradable con él. No, el rey ha declarado que tú y otros como ese tal hasta seréis incluidos en el proceso de selección de hoy para el escuadrón de los caballeros reales. Hoy. Eso fue rápido. Debió significar que recibieron algo de Geldre. Ojalá, algo bueno. Archer tenía más que unos cuantos noble fantasmas totalmente destructivos que nunca había tenido la oportunidad de usar. Destruir por completo la organización que perjudicaba a quien, en realidad, era su cuñado parecía apropiado dadas las circunstancias. Quizás unas cuantas rondas de Caladvolks. Aunque no podía crear muchos a la vez, nada le impedía disparar uno tras otro después de que se destruyera a sí mismo. Además, su propio grimorio estaba creando la flecha, proceso que se encontraba en sus últimas etapas. Quién sabe, quizás el uso del grimorio le permita producir sus armas en masa como antes. ¿Esperar? Archer casi se chupó el labio con frustración cuando se dio cuenta de que todo el tiempo que había pasado fabricando y cristalizando noble fantasmas a través de su grimorio, podría haber probado fácilmente el proceso de multiplicación usando simplemente una espada de acero estándar. Es cierto que no serían tan destructivos como un noble fantasma, pero disparar espadas a la velocidad del sonido en rápida sucesión era letal sin importar cuánta magia tuvieran. Su grimorio se abrió, cargando algunas espadas de acero en sus planos. Las páginas se llenaron al instante y estaban listas para usar, así que Archer comenzó a usar masivamente todas las armas normales de su arsenal. La familia levantó una ceja cuando el libro empezó a hacerse cada vez más grande. ¿Estás bien ahí, muchacho? Estoy bien, afirmó Archer.
Me acabo de dar cuenta de que hay una forma única de presentar mi magia. Eso es todo. El libro se redujo rápidamente al tamaño de un grimorio normal, y Mereoleona se hizo notar. Le sirvió un vaso, y la mujer salvaje se lo bebió de un trago, sonriendo al sabor. Sus padres, en cambio, miraron el grimorio y se encogieron de hombros. El hombre no había hecho más que cosas raras con su magia desde el día que llegó. Si no lo sabía, no lo sabía. Ah, bueno, eso es todo. ¿Listos para más tarde? ¿Por qué estás tan obsesionado con que me involucre? Ahora sabía que algo pasaba porque su madre empezó a sonreír, mirando a su hija, cuyo ojo también empezó a temblar. Era obvio que la estaba instando a decir algo. Porque quiero que lo hagas. Y se había ido. Pero Archer cedió de todos modos. Descubriría la razón más tarde, estaba seguro. Para ser justos, no solía ser tan terca en algo así, salvo por sus peleas más frecuentes. Aunque últimamente siempre ha sido en espacios más públicos. Supongo. No estoy del todo seguro de qué está pasando. Normalmente, los demás líderes estarían ocupados, dijo. Los capitanes están todos en sus misiones. Pero ninguno ha sido enviado todavía, así que las cosas serán diferentes. Oh, a veces, a los capitanes les gusta intercambiar subordinados a medida que se desarrollan. Sé que las rosas azules han intercambiado a algunos de los suyos a lo largo de los años con la mantis verde, debido a la similitud de sus magias. Quién sabe, quizás quieran intercambiar, ver cómo les va a sus subordinados, o cualquier excusa de mierda que tengan. Estoy ahí solo para asegurarme de que los cobardes de nuestro equipo no la caguen. Y, bien, y siempre que ella usaba un lenguaje abiertamente crudo como mariquitas, él sabía que estaba tramando algo, otra pequeña y divertida peculiaridad que había aprendido en los años que habían estado juntos. Interesante. Quizás lo descubriría más tarde. Pero eso importaba poco. Su comida llegó enseguida, y un poco más después. Necesitaba estar bien alimentado si iba a participar, y estaba seguro de que Leona lo reprendería si no estaba en su mejor momento. Finalmente, Leowin los despidió con un gesto mientras se marchaban, mientras Mereoleona reunía a los leones carmesí que participarían en las batallas de hoy. Él, por supuesto, se adelantó. El área de la prueba estaba claramente bien planificada y preparada de antemano. Una combinación de llanuras abiertas y formaciones rocosas creaba una buena combinación, permitiendo a los luchadores elegir su método de combate. Los dos grandes cristales, de un intenso color zafiro, eran las piezas más destacadas de la zona. No estaba del todo seguro de para qué servían, pero, si se atreviera a adivinar, probablemente eran el objetivo, de alguna manera. Julio estaba allí, con el rey, ambos sentados en sus respectivos tronos. El rey de los pañales estaba sentado en un trono grandioso y ostentoso, su posición era claramente visible. Para ser honesto, lo llamaría por su nombre, pero, bueno, lo había olvidado. El rey de los pañales era un sustituto perfecto en su cabeza. De todas formas, no es que lo llamaría de otra manera que señor. Julius estaba sentado en un trono más mundano. Todavía de origen noble, pero no tan bien construido como el otro. Una clara muestra de deferencia. Sin apenas decir palabra, Archer saltó hacia su área, asegurándose de permanecer a un nivel más bajo que ellos, de modo que incluso sentados todavía estaban por encima de él. Lo notaron y Archer hizo una profunda reverencia. Primero a Julius y luego una reverencia aún más profunda al otro. La decisión correcta, considerando su extraña sonrisita. Ah, bienvenido Shogun Archer. Ay, qué lindo. El hombrecito raro estaba tratando de mostrar respeto. Saludos, mi señor. Agradezco que me haya dado la oportunidad de demostrar mis habilidades para el próximo ataque contra el Ojo del Sol de medianoche. Prometo que aprovecharé al máximo esta oportunidad que amablemente me ha brindado. El rey se pavoneó ante el intento de adulación de Archer. Bueno, es justo que le dé a los más brillantes del reino del Trébol la oportunidad de defenderlo, incluso si tú eres. Archer filtró cualquier otra cosa que el hombre fuera a decir. Los demás se apiñaban, junto con los demás capitanes e incluso los vicecapitanes. Al parecer, con tantos que se habían quedado en la ciudad, en lugar de estar en misiones, se había convertido en un pequeño juego entre los escuadrones. Para ver quién de ellos sería el elegido. Mirando al grupo reunido, era obvio que Mereoleona necesitaba algo de él, era mejor seguirle la corriente por ahora, fuera lo que fuese. A medida que llegaban más, Archer se mantenía a distancia, solitario.
Incluso cuando los leones carmesí se reunían, Archer permanecía donde estaba. Para empezar, no era muy sociable. Mereoleona solía ser quien lo sacaba a relucir. Azier y sus hijos también estaban presentes. Archer siempre se preguntaba por qué su hija estaba en los toros negros mientras el resto de sus hijos permanecían en su escuadrón, pero, bueno, curiosidad y nada más. Aún solo, escuchó a Julius contar. Arqueó una ceja al oír que el torneo tenía como objetivo seleccionar no solo a los caballeros mágicos más fuertes, sino también a los más hábiles y capaces. Para ello, enfatizó que el objetivo de la competencia era demostrar las habilidades de cada caballero con un objetivo específico, no solo la derrota del enemigo. Su discurso dejó al ex contraguardián sonriendo con sorna. Mereoleona podía llamar a Julius y de muchas maneras, pero era innegable que Julius estaba en su salsa. Era poderoso y un líder excelente, una combinación excepcional. Un hombre que verdaderamente merecía el título de rey. En cuanto a las reglas, todo estaba bien, sobre todo sabiendo que los cristales debían ser protegidos. Si el cristal era destruido, tu equipo perdía. Si todos eran derrotados, tu equipo perdía. Bastante simple. ¿Necesitar un equipo de 3? No tanto. Archer no pudo evitar fruncir el ceño al mirar a las compañeras con las que le habían asignado. Una tal Kirst Vermellón y una Sol Marrón. Sol era una chica tenaz, de piel y cabello oscuros, de aspecto rubio. Pero, en cierto modo, apreciaba su actitud. Tenía algo que demostrar e iba a hacerlo. Aún así, las miradas que le lanzaba eran molestas. Murmuraba algo sobre quitarle la vida a Mereoleona. No era romántico, gracias a Dios, pero lo que fuera que murmurara no merecía la pena escucharlo. Kirsch era el problema. Hola, campesino repugnante. Lo ignoró, como de costumbre. La primera vez que se encontraron, el vicecapitán del pavo real coral fue bastante educado, pero lo había considerado un miembro de la realeza, un Silva en concreto. Cuando supo la verdad, antes de su tapadera con el rey, su actitud dio un giro de 180 grados. Su voz era baja cuando se dirigía a él, por lo que no pudo moverse mucho cuando Archer lo ignoró. Hombre, ¿puedes dejar de comportarte como un idiota durante más de 10 segundos? Gruñó Sol. La cara de Christ no era más que la personificación del asco. La ignoró, volviéndose hacia la acción. Archer optó por concentrarse por completo en copiar su grimorío. Le estaba tomando un tiempo, pero casi había terminado de copiar todos los objetos mundanos de su esfera de realidad. Finalmente, los llamaron. Al mirar hacia afuera, sus oponentes no eran gran cosa. Un chico con aspecto de motociclista y un bate. Un bicho raro con un bulto en la cabeza, aunque era raro porque no paraba de murmurar como un ratón, y una niñita rara que no paraba de tocar una muñeca, sabía lo suficiente sobre el vudú estereotipado como para darse cuenta de cuál probablemente era su magia. Sin inmutarse, mantuvo la calma y decidió probar algo nuevo. Aún no se había anunciado nada para que ninguno de los dos bandos comenzara. Después de todo, los cristales seguían en proceso de colocación. El grimorío de Archer flotó tras él y se abrió, igual que el de Asta. Los toros negros, especialmente Magna, parpadearon y observaron cómo un enorme arco negro salía del libro. Oye, murmuró Magna, ¿no se supone que sacar armas de tu grimorío es cosa de Asta? Archer levantó el arco y extendió la mano. De las páginas surgió una sola flecha amarilla. Mundana en todos los aspectos, pero en realidad era un clavo gigante de acero de color amarillo puramente por razones estéticas. Pero Archer sabía que no era nada mundano, un proyecto secundario relacionado con un noble fantasma familiar. Otra forma de usar su grimorío. «Qué cosa más llamativa», murmuró Chrische. Sol simplemente ignoró al hombre y se concentró en hacer lo que fuera para ser seleccionada como caballero real. Charla necesitaba, maldita sea. Magna sonrió junto con los demás, cada uno proyectando varios hechizos de protección alrededor de sus cristales. El extraño con la protuberancia creó un muro de tierra alrededor de su gema. Magna añadió su propio maná al hechizo, dándole una apariencia similar a la de una roca volcánica. La chica añadió un hechizo oscuro y amenazador, con una gran muñeca abrazando el cristal, protegiéndolo aún más. Sus protecciones eran numerosas y, lo más importante, fijas. No necesitaba nada más una vez establecidas. Una estrategia decente, pero eso era todo. No sabía qué necesitaba ella, pero conociendo a Leona, lo regañaría si se contenía. Así que retiró su flecha, ignorando a sus compañeros. Solo estaban él y la flecha.
Incluso con la tierra cubriéndola, aún podía ver el objetivo. Respiró hondo, dejando que el ki fluyera hacia la flecha. Para quienes podían ver el ki, la flecha se envolvió en un aura brumosa de color rojo sangre. Muy bien. Sonrió Julio, comienza. Muy bien. Vamos a ponernos en pie. Crack. El sonido resonó por el claro como una canción de muerte. El silencio lo invadió. La tierra se desmoronó por la fuerza de la flecha imbuida de ki. El cristal azul se partió en dos. La flecha, a pesar de su tamaño, solo había perforado el cristal con un agujero del tamaño de un puño. Un daño inmenso, de no ser por los 3 hechizos de protección. En cambio, la magia dentro del cristal se apagó de inmediato, interrumpida por un instante, pero un breve instante fue suficiente para que el cristal reconociera su destrucción y se desmoronara. Archer giró los hombros y regresó al estrado de un solo salto, una muestra de su uso del refuerzo corporal. Se sentó, cruzó las piernas y cerró los ojos, con su grimorío flotando a su lado. La repentina inspiración para usar su grimorío era más importante que esto. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. En menos de un minuto, demostró sus ataques de largo alcance, antimagia y refuerzo corporal. Una demostración excepcional de habilidad, más de lo requerido. En cualquier caso, necesitaba asegurarse de que todo saliera bien, así que hoy mostraría un poco más de su arsenal. Los demás seguían atónitos, en silencio, pero eran los toros negros los que estaban atónitos por razones completamente diferentes. El siguiente partido continuó como de costumbre, pero hasta estaba enloquecido. Es igual que yo. Yami se frotó los ojos, preguntándose qué demonios comía este chico a diario para tener tanta energía. Necesitaba al menos 2 horas en el baño para que le importara. Probablemente era el poder de la juventud. ¿Hay otros usuarios de antimagia? Susurró Noelle. Aparentemente, murmuró Finral, pero realmente no creo que podamos decir que es igual que tú. Hasta, se rió, solo para detenerse a mitad de la risa mientras él y los demás de su escuadrón comenzaban a pensar. Todos se giraron para mirar a Archer. Luego volvieron a mirar a Asta. Pelo blanco. Miraron a Archer y luego a Asta. Secuestrado. Miraron a Archer. Luego volvieron a mirar a Asta. Usuario de armas mundanas. De vuelta con Archer. De vuelta con Asta. Usuarios de Ki. De vuelta con Archer. De vuelta con Asta. Aparentemente tiene edad suficiente para ser su padre. Dios mío, eres tú. Gritó Finral. Ah. Ah. Ja. Mereoleona estaba a lo lejos riéndose a carcajadas y dándose una palmada en la pierna en respuesta a las absolutas tonterías que estaba escuchando de los toros negros. Hermana, murmuró Leopold, frotándose la nuca, la gente te está mirando. Eso es jodidamente gracioso. Se rió, un sonido que envió escalofríos por las espaldas de todos los que lo oyeron. ¿Qué es? Ella resopló, mirando a su hermano. Creen que Archer es el padre de Asta. Rió aún más, como si no tuviera ninguna otra preocupación. A lo lejos, en el borde, Archer permanecía sentado, concentrado por completo en el grimorío. Ajeno al mundo y a la locura que se propagaba. Al mirarlo, Leopold no sabía mucho sobre él, aparte del hecho de que, como su hermana, era increíblemente fuerte, tenía que serlo para estar saliendo con alguien, había hecho la conexión entre Archer y Asta antes. Cuando tuvo que luchar contra Archer aquella vez, Leopold sintió que se enfrentaba a un Asta más fuerte, mayor y experimentado. Uno con acceso a un arsenal más amplio que las 3 espadas. Las similitudes eran inquietantes. Inquietantes hasta el punto de que incluso Leopold empezaba a pensar lo mismo que los toros negros. Incluso siendo tan joven como Archer, podría haber tenido fácilmente su edad cuando nació Asta. Era posible, ¿verdad? Mereoleona sintió que su risa se renovaba al ver a su hermano conectar los puntos. Solo ella conocía la verdadera naturaleza de Archer. Que era de otro mundo. Por eso, todo este desastre era divertidísimo. Quizás podría animar a Asta a confrontar a su padre con una revelación dramática. Ah, no podía. Su matrimonio con Archer dependía de su capacidad para obtener resultados. Él necesitaba ser tan autoritario como ella, y tener un hijo fuera del matrimonio solo complicaría las cosas aún más. Es cierto que Mereoleona no deseaba el matrimonio, a decir verdad, al menos no estaba completamente segura. ¿Amaba a Archer?
¿Quería quedarse con él hasta la muerte? Casi con toda seguridad. Por eso, no veía la necesidad de consolidarlo con una ceremonia exagerada. Se amaban y eran felices juntos, ¿qué más necesitaban? Pero ver la forma en que su madre le compraba los vestidos, su participación, bueno, de alguna manera se le contagió. La idea de mostrarle al mundo que ese hombre, ese compañero perfecto, era suyo y yo, le picaba profundamente esa vena posesiva. Podrían casarse, pero quería asegurarse de que él fuera parte de la familia Vermillón y no un simple consorte. Las leyes reales tenían un montón de reglas sobre casarse sin estatus. De ninguna manera su pretendiente era un consorte desvergonzado. Además, Mereoleonas mordió el labio al pensar en Archer con uno de esos trajes que había visto antes con su madre. Soltó una risita, con una expresión inusualmente femenina en el rostro. Archer tenía un don para verse espectacular con cualquier atuendo que le pusieran, y, por alguna razón, con gafas. Una vez, ella le puso unas gafas de un empleado en la cara como broma y griega. La verdad es que no recordaba mucho después, solo que terminaron encerrados en la habitación hasta el amanecer del día siguiente. Ahora se lo imaginaba con gafas y uno de esos trajes yo. Claro, se veía mejor sin él, claro, pero los regalos siempre se presentaban mejor envueltos que vacíos. Era mucho más divertido arrancarlo que simplemente comérselo. Los hombres y mujeres a su alrededor estaban horrorizados, preguntándose qué clase de maldad traía al mundo con esa sonrisa tan inusual. Incluso Leopold estaba un poco desconcertado, pues casi nunca veía un lado más femenino en su hermano mayor, aunque al menos tenía una mejor idea de lo que se trataba. Arquero, no sé qué estará pensando mi hermana, pero te deseo mucha suerte. Dejando de pensar en bodas por un momento, volvió a centrarse en la competición, aunque le importaron poco las demás batallas. Dicho esto, le impresionó la paliza que le dio el chico hasta en su combate contra su hermano. Consiguió invocar su energía antimagia mucho mejor que antes, en lugar de depender solo de las espadas. El segundo combate en el que participó Archer fue divertidísimo. Esta vez no intentó atacar el cristal como antes, simplemente se quedó de pie con los brazos cruzados. No hizo absolutamente nada, permitiendo que sus dos compañeros demostraran su valía. Un enemigo se abalanzó sobre él, lanzando un hechizo de ataque bastante llamativo, un cañón físico de plantas que gritaban, lanzando un gran rayo de energía solar y griega. Mostró algo nuevo. Con calma, levantó la mano en dirección al proyectil y habló. Roaes. El escudo de pétalos, de un hermoso color rosa transparente, una defensa de 7 capas. Cada pétalo tenía la fuerza de una muralla, multiplicada por la disposición de quien lo usaba. Usado por Archer, no supuso un gran aumento, pero las defensas de su escudo más poderoso eran tan imponentes que el proyectil simplemente rebotó con un ruido sordo. Entonces, dirigió la mirada a sus compañeros y, de repente, el escudo que tenía se rompió, protegiéndolos de un ataque que los habría alcanzado. Kirche parpadeó, contemplando el hermoso escudo con admiración y asombro. Hermoso, susurró, observando cómo el escudo se rompía en pétalos más pequeños y se dispersaba, como su propia magia. Kirche tuvo la audacia de un golpe de muñeca, y una lluvia de pétalos se dirigió silbando hacia el cristal del oponente, aplastándolo con un peso insuficiente. Sol remató el cristal desmoronado con un puñetazo lanzado desde su golem. Mereoleona sonrió. Esto era bueno. Esto era muy bueno. Cuanto más mostraba Archer, más consolidaba su posición. Pero lo más importante, ella veía más de su propio repertorio. Solo había visto el escudo usado contra ella una vez y sabía que tenía muchas más armas defensivas a su disposición. El recuerdo del mundo de Archer aún resonaba en su interior. Esa breve mirada fue más que suficiente para darse cuenta de las pocas armas de Archer que había visto. Así que iban a ganar. Las demás rondas transcurrieron según lo previsto, pero el momento álgido se produjo cuando se convocó a dos equipos. Que ambos equipos regresen a los campos, por favor. Archer, Kirsche y Sol vs Asta, Mimosa y Zora. Antes de que terminara el combate, Archer aterrizó en el campo, decidido a enfrentarse al enemigo en un ataque frontal. Para su desconcierto, Asta fue quien se paró frente a él, aunque su rostro enrojecido era un poco preocupante. Mientras el anunciador se preparaba y el cristal se encendía, Asta respiró hondo. Archer se preparó. El chico era un elemento conocido para él, aunque los detalles de su antimagia aún se le escapaban. Descubriría la verdad en cuanto viera sus espadas. Asta usaba una espada grande, lo que indicaba un estilo de combate más frontal.
Se abstuvo de usar armas por un tiempo, con la intención de demostrar su dominio del combate sin armas. Comenzar. Eres mi papá. ¿Y qué carajo? Archer miró fijamente al chico, y este le devolvió la mirada. La oyó reír desde el otro lado y miró a Leona con los ojos entrecerrados. Sabía que ella sabía que la estaba mirando. Eso solo empeoró las cosas. Suspirando, se volvió hacia el chico, directo y severo. No. Pero eres exactamente igual que yo. Soy un poco joven para ser padre. ¿No tienes como 40 años? No. La ceja de Archer se movió nerviosamente ante la grieta, la risa de Leona se hizo más fuerte en la distancia. Esto era más que ridículo. De repente, Zora, el embaucador, salió corriendo. Tenía una sonrisa frenética en la cara. ¿Qué demonios era eso en su cara? ¿Era una máscara? Tras superar la sorpresa anterior, se concentró. Se concentró por completo y reafirmó su atención en la lucha y la tarea en cuestión. Hasta se tensó al sentir la presión del ki aumentar. Típico, murmuró Zora. Nepotismo en su máxima expresión. He oído hablar de ti. Eres un bombón, ¿verdad? Archer parpadeó. Ladeó la cabeza, preguntándose por qué lo provocaba en lugar de atacarlo. Permaneció en silencio. Considerando cómo luchaban todos, recordaba claramente a este chico usando trampas y cosas así, en la única pelea que Archer vio de reojo. Todo en él parecía indicar una respuesta mística. Cualquier magia utilizada la devolvía. Bueno, solución fácil. Vamos, un poco de antimagia a lo GRK. Era rápido, más rápido que cualquier mago que Zora hubiera visto jamás. Con su magia única, siempre podía sentir el flujo de maná. Era fundamental en su estilo de lucha. Pero esto, solo sintió la oleada y el ciclo del maná en su cuerpo, y entonces un puño le impactó en el estómago. Lo que empeoró las cosas fue que su magia trampa no se activó. Zora percibió que la magia dentro del cuerpo de este hombre desapareció, como si se hubiera apagado. Zora no tuvo otra oportunidad de hablar, porque Archer le dio un rodillazo en la cara, haciéndole saltar la cabeza. Desde allí, Archer ejecutó un combo de 4 golpes, todos centrados en la cabeza y el plexo solar. Zora cayó de rodillas, inconsciente. Archer se giró hacia Asta, abalanzándose. Unas enredaderas surgieron del suelo, intentando atraparlo con todas sus fuerzas. Pero el ki y la intención eran demasiado obvios para interrumpirlo. Hasta gruñó con fuerza mientras golpeaba con su propio brazo a Archer. La antimagia que recorría al chico le proporcionó una fuerza similar, un dato curioso. Era una lástima que el chico no tuviera ni idea de cómo pelear sin manos. Sin embargo, Archer admitía que tenía instintos agudos. Al chocar, Archer inmediatamente pasó a una patada al estómago, que hasta esquivó sin problemas. Ah, sonrió Archer, ¿también usas ki? Asta sonrió, sacando su espada de su grimorío. Sí, sí que lo hago. Ya lo sé, puedo vencerte. Interesante. ¿Así se sentía la rabia? No, irritación. Sí, irritación. La idea de que este chico, de alguna manera, creyera poder vencer a Archer era ya, cierto. Ki. Mimosa estaba a su lado, con su cañón de flores listo para disparar, brillando con una energía potente. Este chico y Archer se dio cuenta de que tenía talento. Un conocimiento subconsciente de su propio cuerpo, una excelente percepción del ki y un estilo de lucha intuitivo que, si bien efectivo, estaba lejos de perfeccionarse. En ese momento, Archer se dio cuenta de que ese niño tan ruidoso nunca se había enfrentado a un verdadero espadachín. O al menos, a un oponente que la usara principalmente para el combate. ¿Acaso no? Ese pensamiento despertó la curiosidad del antiguo guerrero. ¿Acaso le apetecía ser mentor? ¿Quería ver hasta dónde podía llegar este chico? Vaya, interesante. Ya veo, murmuró Archer, su ki volviéndose más opresivo, entonces, veamos si puedes manejar esto. Desde fuera, no se movió ni un centímetro. Nadie sintió nada, pero Mimosa cayó al suelo inconsciente, y sus flores se marchitaron con la misma rapidez. Oye. Gritó Leopold, ese fue el truco que eliminó a Getrand. Para Asta, sin embargo, fue como si sintiera todo el peso de la intención asesina de Archer. Era y lo consumía todo. No era una bestia voraz, ni un asesinato claramente alegre. Era y frío y aterrador. Como si Asta simplemente estuviera en su camino. Para Asta, fue como si estuviera frente a la espada y ésta simplemente lo atravesara el cuello y pero conmocionó a Archer.
Rugiendo, su propio ki reaccionó instintivamente al de Archer. La terquedad de Asta lo conmovió profundamente. Sin magia, el ki de Asta era muy sensible, y contraatacó. Sin embargo, no impidió que el chico que empuñaba la espada sudara. Archer se giró y notó que sus compañeros también estaban inconscientes. Al parecer, no era tan preciso como creía. ¿Acaso el uso del ki de esta manera era circular en lugar de lineal? Es bueno saberlo. Impresionante, sonrió, es bueno ver que algunos de ustedes pueden soportarlo. Era un truco sencillo cuando uno se exponía a él. Probablemente no funcionaría, ya que era principalmente la descarga a lo que lo dejaba inconsciente. Ya lo había intentado con un bandido una vez. Solo cayeron la primera vez, pero se asustaron la segunda. Aún así, para oponentes nuevos y más débiles que él, era un poder interesante. Entonces, ¿te quedarás y lucharás? Murmuró Archer. Asta asintió, levantando su espada frente a él. Sí, sí lo haré. Archer sintió un poco de orgullo. Sí, orgullo por este chico. Le recordaba a sí mismo de joven. La diferencia era que este chico no era ni de lejos tan estúpido como Shirou. Ni de lejos, al menos. Muy bien. Dime tu método. Asta parpadeó. ¿Qué? ¿Nombra tu método? ¿Espada, puño o magia? Archer suspiró, dándose cuenta de que necesitaba ser un poco más directo con Asta. Quería ver si este chico captaba sus intenciones. Asta se armó de valor, consciente de la oportunidad que se presentaba. Su no padre se ofrecía a entrenar, a luchar contra él de una de tres maneras. Por la cuchilla. Gritó Asta, el capitán Yami no pelea conmigo con esas, así que será interesante. Asta blandió su espada característica contra Archer, y este descubrió al demonio dentro del grimorío. No le importó. Lo único que le importaba a Archer ahora era ver hasta dónde podía llegar con esto. Muy bien, elige. Con eso, su grimorío se expandió. Las páginas ondeaban y caían como pétalos de flores. Al caer cada página, un arma se clavaba en el suelo. Hasta abrió los ojos de par en par al ver tantas armas que desconocía. Lanzas, arcos, flechas, espadas, escudos y todo lo que había entre ellas. Verlas le dejó estremecido, dándose cuenta de que este era un verdadero maestro de la espada, no un verdadero maestro de todas las armas. Incluso Yami, a pesar de su increíble fuerza, luchaba exclusivamente con una forma de esgrima completamente diferente. Fue ese mismo pensamiento lo que hizo que hasta se fijara en nombre del Caballero de la Noche, una espada bastarda exactamente igual a la suya. De hecho, era idéntica a la suya, pero de un gris acero en lugar de la suya negra. Emocionado, Asta la señaló y quedó atónito. Las demás espadas desaparecieron en el grimorío, dejando a Archer con una copia de la espada de Asta. Por suerte para Asta, no podía copiar al demonio interior y, dado que la espada era un producto de este mundo, se tradujo instantáneamente al grimorío, lo que significa que, en última instancia, era solo una espada grande y normal. Pero para lo que se necesitaba, era más que suficiente. Archer la levantó con una mano y luego apoyó la gran espada en su otro brazo, apuntando la hoja hacia Asta. Esto sería interesante. Fin, notas del autor. Sé que es un final horrible. Pero después de 3 reescrituras y aún con la sensación de que no era el final, lo publiqué. Sigo amando el mundo que creé, pero es obvio que ha evolucionado más allá de lo que quería al principio. No pasa nada, pasa, pero volveré a empezar de cero para la otra mitad de la historia. Quizás incluso reescriba este capítulo en la próxima actualización. En cualquier caso, da igual. Próximo capítulo del bloque en el que estoy trabajando hasta ahora. La leyenda de los Straw Hats y Kintsugi, estoy entusiasmado con ese. ¿Lo entiendes?